En este momento yo quiero compartir con ustedes algo que considero que se debe de explicar bien. Cuando una persona hace su determinación de aceptar a Yeshua, de aceptar a Cristo como su Salvador, no se le ha explicado qué está aceptando. Y se le da a entender que lo que él tiene que hacer es comprometerse a ir a un templo, que él está aceptando obedecer al pastor. Se le hace creer que él está aceptando una serie de compromisos y mandamientos que él tiene que cumplir para que de esa manera pueda mantenerse en Cristo sin que se le explique quién es Cristo, ¿sí? Y él cree que Cristo es un personaje como de aire, como de niebla, que lo anda acompañando. Y aunque él ni siquiera tenga Biblia, aunque él no lea su palabra, la palabra de Dios, aunque él no se comprometa con ninguna escritura de las sagradas escrituras, él ya anda creyendo que anda haciendo la voluntad de Cristo por la sencilla razón de que se congrega o de que da una ofrenda o da un diezmo, por alguna razón como estas. Él ya cree que está ahí o si aparece en la lista de los miembros de la congregación, en una asamblea, en la reunión de jóvenes, de mujeres o de niños, y pasan a dejar su cooperación cuando pasan lista, él está creyendo que eso es lo que ya representa estar en Cristo, ¿no? Que ya tome un sobre para dar su décima parte para el Señor, que lleve su primicia. Cosas como estas son las que por muchos años, por siglos, se les hizo creer a la gente que haciendo estas cosas ya eran miembros, y si morían, pues tenían todo el derecho de que el pastor les hiciera su servicio fúnebre. Si se enferman, pues está obligado a que el pastor está comprometido a ir a orar por él. Si le pasa algo, pues todos le ayudan. Todo eso no está mal en cierta forma, pero todo eso no tiene nada que ver con aceptar verdaderamente a Yeshua como su Salvador. Entonces, volvemos a continuar con esta parte que dice, bueno, ¿quién es Yeshua? Conforme a las escrituras, en lo que vimos en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo. En el principio era la palabra. La palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, la palabra es lo que dijimos, un holograma, es la luz de la palabra, la luz divina comprimida, contenida en un holograma, que en base a ese holograma fue hecho Adán Harishon, ¿sí? Y nosotros entendemos o habíamos entendido que Yeshua es un personaje que aparece hasta que María concibe y da a luz un hijo, y que ahora es el Salvador, y todo el mundo está comprometido a honrar y a adorar incluso a Yeshua como el Salvador. Bueno, vamos a ver aquí entonces verdaderamente quién es Yeshua, ¿de acuerdo? Dice en el versículo 14 de Juan 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero la parte sobresaliente es, y aquel verbo, el que estaba antes de la creación, se hizo carne. Es decir, fue necesario que la palabra, la causa y la razón por la cual existen todas las cosas, que esa palabra se hiciera carne. ¿Por qué habla de que se hiciera carne? Que se hiciera materia corporal en forma de hombre, para que el hombre aprendiera por la palabra encarnada la forma, la manera de cómo puede retornar
al camino del conocimiento de la luz eterna. ¿Vale? Bueno, voy a leer un versículo, que este versículo está en Colosenses, capítulo 1, verso 15, y también el versículo 16. Y dice así: Él, ¿quién es Él? Yahshua, Jesús, Cristo. El verbo, la palabra, es todo lo que dije: Jesús, Yahshua, Cristo, el verbo, la palabra. Estamos hablando de la misma persona. Estamos hablando de la misma cosa. Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando aquí pronunciamos Dios, es una manera de referirnos a una deidad poderosísima, pero realmente su nombre no es Dios, ni es Dios, ni es Dios, vaya, sino que es mucho más que esas palabras, mucho más que esas letras. Pues Él es la imagen de Or Ein Sof. Él es la imagen del Dios invisible. Y otra vez regresa a Él, el primogénito de toda la creación. Es decir, el primero que fue creado fue Adam Harishon, el primer hombre. Y luego dice en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Estamos hablando mencioné 5 cosas: Jesús, Yahshua, Cristo, el verbo, la palabra. Es lo mismo. Cada que aquí menciona Él es la imagen, es la palabra. Y es Cristo, es Yahshua, es el Hijo de Dios. El primogénito de toda la creación es lo mismo. Él es el holograma. Estamos hablando de lo mismo. Porque en Él, otra vez, Él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Es decir, todo lo que está arriba y lo que está abajo, todo lo que está creado es por Él y para Él. Como dice aquí, visibles e invisibles. Y aquí habla de visibles a los ojos físicos y las cosas invisibles a los ojos físicos. Sean tronos, aquí ya estamos tocando otro tipo de jerarquías espirituales, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él. No nos debería costar trabajo entender esta parte de la creación, porque realmente está claro. Solamente hay que ejercitar los sentidos en esta comprensión. No podemos nosotros separar o aislar ciertos versículos de la Biblia para respaldar un concepto reducido y que no tiene un respaldo de la aprobación de Dios. En este caso, nosotros estamos hablando de algo que tiene una relación, si ustedes se dan cuenta, desde antes de la creación, como dice Juan 1:1 y en el versículo 2, 3 y el versículo 14, hasta con lo que está diciendo en Apocalipsis 3:14. Es decir, todo el escenario bíblico, toda la historia, todo lo contenido en la palabra gloriosa es lo mismo, pertenece a uno y se trata de un solo programa. Vamos a ver ahorita lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 al 48. Y dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Yo quiero hacer una pausa para explicar esto, porque estamos hablando de abajo, es decir, de la historia de la humanidad hacia el regreso. La primera parte ya dije de la creación hacia la encarnación del verbo.
la estancia y ahora viene el regreso. Entonces, el primer Adán es alma viviente y el postrer Adán es espíritu vivificante. Aquí señala directamente al ejercicio ministerial de Yahshua HaMashiach en su periodo de existencia terrenal. Pero el regreso está de esta manera. Dice, lo voy a repetir, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí habla de Yahshua, que él es ahora el que va a tratar de reconectar todas las cosas a la originalidad. Dice aquí, mas lo espiritual en este caso no es primero, sino lo animal. Es decir, necesitas estar consciente de tu estado humano en el rango Nefesh, que es en la versión 1509 de Reina Valera. Ahí en 1 Corintios 2:14 dice o decía, ahora no dice así, decía, pero el hombre animal, quiere decir, cuando habla de animal, quiere decir que el nefesh del hombre se mantenía en el mismo nivel de los animales. El hombre animal no entiende, no percibe las cosas que son del espíritu. Entonces quiere decir aquí claramente, el primer hombre es del terrenal, no, perdón, versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Es decir, tú tienes que dejar tu naturaleza humana que está sujeta y sometida a las formas de vida egoístas, avariciosas, tendenciosas, ambiciosas y todo lo relacionado a primero yo, después yo y siempre yo. Uno tiene que renunciar a esa naturaleza animal para pasar a ser espiritual. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El Adán que se cita en Génesis capítulo 1 en el versículo 26. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Bueno, cual el terrenal, tales también los terrenales. Claro, cual el terrenal, pues todo mundo quiere las cosas terrenales, porque así es la enseñanza que dice aquí, lo dijo Pedro en un video anterior, decía que nosotros recibimos de nuestros padres una forma de vida que era vana y que era necesario hacer un rescate, no con materiales perecederos como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Bueno, entonces nosotros entendemos que como era el comportamiento de nuestros padres, de nuestros ancestros, sometidos a formas de vida terrenales, tenemos que dejar eso para pasar a ser ahora como es Cristo, Yahshua, dice, como es el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora, vamos a pasar a comprender lo siguiente. Dice, ¿qué significa que la palabra diga en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo? Ahí, si ustedes lo quieren comprender y analizar, le otorga al hombre el derecho de tener la posibilidad de recuperar un grado de mentalidad que no es de este mundo. Si analizamos por la conducta, la mente de Yahshua, bueno, ya lo he dicho varias veces, lo podría repetir sin ninguna dificultad. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, no fue amante de ninguna cosa material. Él no fue poseedor de una granja, de un hato de ovejas, de una manada. Él no tenía gallinas ponedoras.
él no tenía terrenos para cultivar, él no tenía una empresa naviera para rentarle a los pescadores, él no tenía una empresa que rascara petróleo y que lo vendiera para el uso de aquel entonces, él no tenía una empresa de metalurgia para vender acero, no tenía nada. Y él, si trabajó la carpintería, la trabajó porque su padre físico, José, era el carpintero del pueblo o el carpintero de la región. Pero de ahí no era propietario de nada. Entonces, ¿qué significa? Que ahora los creyentes tengan la libertad o tengan la posibilidad o la oportunidad o el derecho, como querramos llamarlo, de tener la mente de Cristo. Bueno, significa que ya nuestra mente queda libre de tener pensamientos terrenales. Por esa razón, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 6 dice, por nada estáis afanosos. Por esa misma razón, Yeshua en Mateo capítulo 6, en el verso 29, 30 hasta el final, dice, no os afanéis pues diciendo que vamos a comer, que vamos a beber, que vamos a vestir, porque los gentiles, ahí dice gentiles, cuando dice gentiles, quiere decir los que no tienen la oportunidad de creer como tú crees, los que no tienen la oportunidad de acercarse a la palabra eterna. Ellos, los que desconocen la palabra, pues que se preocupen, claro. Pero si tú conociendo la palabra vas a vivir igual que los que no la conocen, pues entonces no hay ninguna evidencia de que la palabra tenga algún poder sobre tu vida. Entonces, vuelvo a repetir, significa que ya nuestra mente queda libre de tener pensamientos terrenales. Y los pensamientos terrenales nos llenan de afanes, de preocupaciones. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y de dónde vamos a agarrar? Hay que pagar, hay que reunir el dinero, hay que trabajar más, hay que trabajar doble, hay que trabajar todos los miembros de la casa. Y en este tiempo, bueno, unas décadas atrás, solamente trabajaba el padre de familia. La esposa no. Y los hijos trabajaban, pero ya cuando hacían sus vidas independientes. Hoy hay familias donde trabaja el padre, la madre y los hijos. ¿Y qué creen? Que de todos modos el dinero no alcanza. ¿Por qué? Porque mientras más se tiene, más se gasta. ¿Cómo le hizo Yeshua para suplir todos sus gastos? Porque sin duda alguna él gastó. Bueno, en la palabra de Dios encontramos, en el Evangelio de Lucas hay una parte en el capítulo 9 o capítulo 12 que dice que ahí estaba Juana, Susana, y mujer de Chuza, y que él era el intendente de Herodes y que de sus dineros, de sus ahorros, ellas apoyaban al maestro, igual que como lo hacen hoy muchas mujeres, porque por cierto, tengo que reconocer que las mujeres son más dadivosas y más generosas muchas veces que los hombres. Entonces, a Yeshua le proveían de esa manera, porque él había desconectado su mente de todos los afanes y preocupaciones terrenales. Y Primera de Corintios 2:16 dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Es decir, si tú te preocupas es porque no conoces la palabra. Si tú te preocupas es porque te quieres preocupar. Pero si conoces o si has aceptado a Yeshua, si has aceptado a Cristo, pues ya tienes la oportunidad de no estar sujeto y condenado a las formas de vida que nuestros padres nos heredaron. Porque dijo Pedro, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no por cosas perecederas, como es oro y plata, sino por la sangre preciosa. Entonces, todos aquellos que aceptan a Yeshua y se están congregando, pero viven como condenados a trabajar el resto de su vida y de todos modos no disfrutan ni de la comunión, ni de la palabra, ni de nada, pues entonces prácticamente no han aceptado nada. Así de sencillo. Bueno, también significa que nuestra mente ahora con Yeshua ya tiene la posibilidad de recuperar su nivel crístico.
No olvidemos que cuando el Creador hizo a Adán, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Oiga, ¿cómo va a poder ser señor de la creación una persona que se está tronando los dedos porque no tiene para comprar su comida de hoy? Entonces, los afanes, los pensamientos terrenales, las preocupaciones y todo ese tipo de ansiedad y de angustia que azota, abraza y sofoca la mente de los hombres terrenales, les impide señorear. ¿Quién puede ser señor con tantas preocupaciones y con tantas necesidades por resolver? Nadie. Bueno, entonces, ahora en Cristo, ahora en el Mashiach, ahora en Yeshua, tenemos la oportunidad de desconectar nuestra mente de las cosas del mundo y conectarla con la corriente de la vida y recuperar nuestro nivel crístico. Y ya no estamos obligados a estar sujetos a la opresión de los afanes materiales. Esto lo entendió muy bien la iglesia primera. La primera iglesia tenía bien claro esto y hasta la época en que Pablo predicaba la palabra ahí por los Efesios, se los hace ver bien claro. Y en Efesios capítulo 1 del verso 3 hasta el versículo 10, esto está maravilloso. Yo no necesitaría leer todo, pero lo voy a leer para que no se separe el versículo que quiero tomar. Y comienza diciendo así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Recalco, la bendición espiritual no es en esta tierra, es en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en él antes, antes de la fundación del mundo, ya nos había escogido. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Y ahora hay muchos que no son santos y están bien manchados. Santos y sin mancha delante de él, en amor. ¿Dónde está el amor? Pues sí hay, pero es un amor opaco, un amor muy diluido y muy condicionado. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, es decir, de Yeshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad, sencillamente porque así lo quiso él. Tú no tenías opción, yo no tenía oportunidad, estábamos acabados, pero viene la gracia, nos llama, nos dice, hey, hay oportunidad para ustedes, las condiciones son estas, ¿quieren entrarle? Sí, pero en este tiempo resulta que no se han explicado bien esas condiciones. Bueno, dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, es en quien tenemos rescate, en quien tenemos acceso nuevamente por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y vea, del versículo 8 comienza a ponerse más intenso y dice, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entiéndalo. Ya ahora ignorante es el que quiere, porque la gracia sobreabunda en conocimiento, en sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio. Todo aquello que no se podía entender, ahora ya deja de ser misterio
para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Es decir, Dios quiso que la humanidad, sin ningún obstáculo, probara, degustara, disfrutara, entrara a la plenitud del conocimiento. Y luego dice, el cual, aquí vea con toda atención, el cual se había propuesto en sí mismo, verso 10, de reunir, volver a juntar, volver a regresar al punto inicial, regresar las cosas de acuerdo al propósito original, de reunir todas las cosas en Cristo. Acuérdese que yo dije el verbo, la palabra, Yahshua, Cristo, Jesús es lo mismo, es uno solo. Entonces aquí dice y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. A esta dispensación del cumplimiento de los tiempos se le llama gracia, la dispensación de la gracia, el periodo de la gracia. ¿Para qué sirve el periodo de la gracia? Para reunir todas las cosas en la palabra, en Yahshua, en Cristo. Bueno, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora voy a tratar de decir lo siguiente, explicarlo. Yo también fui evangelista en algún tiempo y también siguiendo la enseñanza, la corriente de la enseñanza que nuestros maestros o que nuestros evangelistas más viejos, que cuando yo era joven, ellos eran grandes, decían, a ver, todos los que quieran venir y aceptar a Cristo Jesús, vengan, los vamos a hacer la oración de fe. Y ellos pasaban y decían, Señor Jesús, tenían que repetirlo, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi vida. Y se terminaba la oración de fe. Y bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a los nuevos hermanos, abrácenlos, denle la bienvenida, tómenle su nombre, su celular y háganles, por favor, visita, denles un seguimiento. Y resulta que ahora se ve imperante la necesidad de explicar quién es Jesús, quién es Yahshua, quién es Cristo. En resumidas cuentas, es la palabra. Las sagradas escrituras, todas son inspiradas por Dios y son capaces de hacer al hombre de Dios perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Aclaro esto. Hay muchos hombres y mujeres que aceptaron a Cristo, un Cristo imaginario, un Cristo como esos niños que tienen su amiguito invisible, su amiguito imaginario y que platican con él. Y, a ver, espérate, Cristo no es imaginario, Él es real. Y su realidad está sustentada en la palabra. De tal manera que hay muchos que aceptaron a Yahshua y con el respeto que se merecen son unos inútiles. Perdón. No son buenos para nada, no sirven. ¿Por qué no sirven? Porque solamente aceptaron a un Yahshua imaginario y se aseguran diciendo, es que es por fe. Sí, pero no la fe ciega, sino una fe científica, una fe sustentada en la palabra, tal como dice la palabra. La fe viene o la fe es por el oír. Entonces es necesario que se entienda que todos los que aceptan a Yahshua aceptan o deberían comprometerse con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra lo es todo, está dicho todos los versículos. Si usted quiere puede volver a repetir el video, puede volver a repetir el audio y lo puede poner como quiera y trate de entender.
Todos los versículos que se han hablado hoy nos hablan de que Yahshua era desde antes de la creación. El primer hombre que fue creado en términos cabalísticos se presenta como Adán Harishon. Y el Adán que fue creado y puesto en el Edén, ese se llama Adán Kadmon. Y Cristo es el segundo Adán que viene siendo el primero, pero que pasa a ser el último para que por medio de Cristo, de Yahshua encarnado, se haga la recuperación de las cosas. Como dice aquí la palabra, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de la gracia. Yo quiero pedirles a todos, tengan la confianza y tengan la amabilidad. Si gustan hacer una pregunta, déjenmela ahí. Con mucha buena voluntad y con mucho gusto, estoy en la mejor disposición de cualquier tema que hemos compartido, o aún de uno que no hayamos compartido. Si alguien quiere hacer una pregunta, no tenga ningún problema en hacerla. De parte de su servidor, con la ayuda del Padre Eterno, estoy en la mejor disposición de servirles. Muchísimas gracias por su atención y quedo pendiente para continuar hablando la palabra del Señor. Bendiciones para todos.